Continuando con las actividades de trigonometría, en la página 84 tenemos la resolución de triángulos rectángulos. Recordemos que solucionar o resolver un triángulo rectángulo es hallar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Ya conocemos el ángulo recto, que es de 90, nos faltarían los dos ángulos agudos y la medida de sus tres lados para decir que solucionamos un triángulo. Entonces, para esto se pueden presentar varios casos. Uno de ellos es cuando se conoce la medida de los dos lados, o nos dan la medida de los dos lados. Por ejemplo, en la página 87, en la actividad de aprendizaje, tenemos en el primer punto, nos piden resolver el siguiente triángulo rectángulo y nos dan un triángulo RST donde nos presentan la medida de dos de sus lados, sus dos catetos. Nos hace falta conocer la medida de la hipotenusa y de los dos ángulos agudos. Recordemos que cuando en un triángulo rectángulo conocemos la medida de dos lados y nos falta uno, podemos utilizar o aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el tercer lado. Entonces, en este caso, diríamos que el cuadrado de la hipotenusa, S al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces aquí tenemos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Como necesitamos el lado S, simplemente sacamos raíz cuadrada en ambos lados y decimos que S va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado, ¿sí? Que sería 32 centímetros al cuadrado más 15 al cuadrado, 15 centímetros al cuadrado. Entonces resolvemos y decimos que el lado S va a ser igual a la raíz cuadrada de 32 al cuadrado, que son 1024 centímetros cuadrados, más 15 al cuadrado, que serían 225 centímetros cuadrados. Y decimos que el lado de S va a ser igual la raíz cuadrada de 1249 centímetros cuadrados. Y decimos que el lado de S va a ser igual a la raíz cuadrada de 1249, que sería igual aproximadamente a 35.3 centímetros. Entonces, conocemos la medida de este lado, que serían 35.3 centímetros. Ahora, nos falta conocer la medida de los dos ángulos agudos. Entonces, como ya sabemos o conocemos los tres lados, podemos aplicar las funciones trigonométricas para hallar un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, para el ángulo R o ángulo alfa, que lo vamos a denotar, entonces podemos involucrar la función seno, ¿sí? Seno para este ángulo alfa, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces decimos que el seno para el ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que mide 32 centímetros, sobre la hipotenusa, que mide 35.3 centímetros. ¿Ya? Entonces decimos que el seno de alfa va a ser igual a 32 dividido 35.3, que sería igual a 0.9. Como necesitamos el ángulo alfa, entonces aplicamos la función inversa, despejando el ángulo. Entonces digo que el ángulo alfa va a ser igual la función inversa, que expresamos como seno a la menos 1 de ¿quién? De 0.9. ¿Ya? Entonces en la calculadora tenemos el inverso del seno, seno a la menos 1 de 0.9, que va a ser igual a 64.15, y lo expresamos en grados, ¿ya? El ángulo alfa más o menos va a ser igual a 64
grados 9 minutos 29 segundos. Entonces, allí tenemos la medida de el ángulo alfa. Ahora, para el ángulo beta, en un proceso similar, podemos decir, aplicando también el seno si queremos, o el coseno, o la tangente, la función que mejor nos parezca, ¿sí? Entonces, aplicando la función tangente, ¿ya?, para este ángulo, entonces decimos que tangente del ángulo beta va a ser igual. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces decimos 15 centímetros sobre 32 centímetros. ¿Ah? Entonces decimos que la tangente del ángulo beta va a ser igual a 0.46. Y despejamos de la misma forma el ángulo beta va a ser igual a la tangente a la menos 1, o sea, el inverso de la tangente de 0.46. Y decimos que invertida la tangente de 0.46 va a ser igual a 24.7. Lo expresamos en grados, ¿ya? El ángulo beta va a ser igual a 24 grados 42 minutos 8 segundos aproximadamente. Entonces ya conocemos la medida de los tres lados del ángulo y la medida de sus tres ángulos, ¿ya? Entonces, cuando se conocen esas medidas, se dice que se solucionó el triángulo rectángulo.